Saludos humanos bellos y a los demás también. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio, y en esta ocasión les voy a hablar sobre lo que conocemos como el efecto Mandela. Este fenómeno básicamente sería que una gran cantidad de gente recuerda un detalle de la cultura popular de una cierta manera, pero resulta que en la realidad ese detallito no es como lo recuerda la gente. Y básicamente esto comenzó con el caso de Nelson Mandela. El año 2013 Nelson Mandela falleció y la noticia le dio la vuelta al mundo, pero más curiosa que la muerte de Mandela fue el hecho de que una enorme cantidad de gente recordaba que Mandela ya había muerto. Y al investigar la historia de Mandela te das cuenta de que no estuvo más de 20 años preso y que murió un par de años después de haber sido liberado, sino que fue liberado cuando llevaba unos 12 años preso, y que luego de eso se volvió presidente de Sudáfrica y que incluso ganó un Nobel de la Paz. Y hasta ese punto el caso de Mandela podría ser simplemente resuelto con una apelación a que la memoria es frágil y que pues podrías recordarlo mal. Pero ante esa posibilidad tendría que haber mucha gente recordando cosas diferentes sobre Mandela, porque cada uno está creando su propio recuerdo. Pero en este caso, el caso del fenómeno del efecto Mandela es que esta enorme cantidad de gente recuerda la misma exacta cosa. Mi caso particular favorito sería el caso que se conoce como espejito, espejito, que tiene que ver con esta frase que la madrastra de Blancanieves le decía al espejo negro para invocar al espíritu oscuro que la ayudaba en sus maldades. Y pues una gran mayoría de la gente, una enorme cantidad de gente, recuerda que la madrastra decía: espejito, espejito, dime quién es la más bella del reino, hasta que un día el espejo contestó que no era ella, sino que era Blancanieves, y ahí comienza todo el cuento. Saltándonos el detalle del espejo negro, que es un artículo que utiliza la oscuridad y, por ejemplo, es la forma en la que se obtuvo lo que conocemos como el tarot. Y hay otros detalles, como por ejemplo de que existe una película que se llama Espejito, Espejito, que trata sobre la madrastra de Blancanieves. Pero al ver la película original, la primera versión de Disney, nos damos cuenta de que esa frase jamás existió. Pero todos tenemos en el recuerdo la frase espejito, espejito. En el caso de Mandela, hay un detalle muy extraño, y es que hay una estatua gigante en homenaje a Mandela en África. Y pues esto quizás no sería raro si es que no tuviese una estatua de un conejo en su oído. El conejo, por excelencia, es un símbolo iniciático que se refiere a aquella cosilla, aquel detalle que nos impulsó a investigar un poquito más profundo las cosas, y por seguir esa pista, ese pequeño detalle, esa pequeña evidencia, terminamos descubriendo todo un mundo nuevo que no sabíamos que existía, que es lo que simboliza Carol en Alicia en el País de las Maravillas, donde Alicia, por seguir al conejo, entra en su madriguera y descubre el mundo de las maravillas, que como detalle
en la animación de Disney, cuando va cayendo Alicia por la madriguera, comienzan a aparecer instrumentos musicales, comienzan a aparecer libros, comienzan a aparecer geometrías, simbolizando el conocimiento, las matemáticas, la geometría, todo este conocimiento científico que conlleva el gnosticismo. Este símbolo en la oreja de la estatua de, de Nelson Mandela nos dice que hay algo que investigar. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué existe este fenómeno? La forma sencilla de entenderlo es que el tiempo fue sobreescrito porque fuimos regresados a la línea de tiempo normal. Entonces, cuando se produce la sobreescritura, pasó que hubieron detalles que en el tiempo normal sucedieron de una cierta forma y para nosotros, en nuestro tiempo paralelo, sucedieron de otra forma. Entonces, al sobreescribirse, prevalece la versión que más pesa, que era el tiempo normal y no el tiempo nuestro. Y por eso se produjeron estos pequeños cambios, estos pequeños detalles, de los cuales pues ya se ha documentado bastante y hay muchos casos. Ahora, ¿por qué se nos sacó del tiempo normal? Bien, esto tiene que ver con la cuarentena impuesta al sistema solar a causa de que el regente planetario, el primer logos de nuestro planeta, el primer administrativo, el primer Kamisama que tuvimos, se sumó a la rebelión de Lucifer y decidió que iba a apurar el plan divino, y ordenó a su séquito tener hijos con los humanos para apurar la evolución. Y como sabemos, como era genética de otro planeta, de otra densidad, y por ser una densidad superior los planetas son más grandes, pues la genética es para seres más grandes, y al combinarse con nosotros pues resultaron gigantes, y fueron gigantes caníbales y comenzaron a comer gente, causaron hambruna y bla 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 bla. Por ahí está el tema de la creación de los cerditos, la creación del chanchito, que fue tomando la genética del jabalí, del elefante y genética humana para poder generar a este animalito que fuera dócil como para poder criarlo y salvar a la humanidad del hambre. Y básicamente por ahí va la razón de por qué hay filosofías o culturas que no comen cerdo, que no sería porque es un animal sucio o porque te muta la genética o alguna razón estúpida de las que tienen esta gente religiosa y dogmática, sino que en realidad comenzó como un gesto de aprecio, de respeto y de agradecimiento para los cerditos por haber sido durante tanto tiempo lo que nos salvó del hambre. Y por eso se decidió dejar de comérselos para mostrarles gratitud. Cuando nos sacan del tiempo normal, hay que entender que el universo, o la manifestación completa en realidad, funciona por supersimetría. Eso significa que todos los ángulos son posibles. Para nosotros como observadores, solo somos parte de un solo ángulo. Los científicos, cada vez que investigan las partículas, al parecer no se han dado cuenta que cuando observan una partícula siempre la miran desde arriba, como mirando el polo positivo de la partícula. No se preguntan por qué nunca la ven en otra posición, siempre es como que te estuviera mirando de vuelta. Y esa razón es porque nuestros sentidos están hechos para captar solamente la información que viene en un ángulo específico. Donde, por ejemplo, la gente clarohuyente, los que escuchan, los que se comunican por palabras con el otro lado, lo hacen porque sus tímpanos captan las vibraciones de ambos lados, las que llegan y las que salen. Y por poder hacer eso pueden percibir los sonidos de aquí y los de allá. Lucifer, el arcángel Samael, estaba a cargo de un tercio del universo, y eso provocó que un tercio de las realidades angulares de la manifestación se corrompieran con la ambición que él propagó
por la manifestación, por el universo. O sea, por este universo en realidad, todo el tema de Lucifer es en este universo local solamente. Esto se podría entender como una esfera, como una esfera que está formada por curvas que van hacia un lado y por curvas que van hacia el otro lado. Las que van hacia un lado, que van en aceleración, serían las realidades escalares, las densidades, la 1D, la 2D, la 3, 4, 5, 6, 7. Hacia el otro lado estarían los ángulos, y eso sería lo que entendemos como tiempos paralelos. Entonces sucedió que el tercio que fue contaminado fue sacado de la línea normal del tiempo, produciendo un corte. Y hace poco tiempo, por ahí por el año 96, fuimos devueltos al tiempo normal. Y allí se produjo la sobreescritura de la información, y años después, en el 2013, sucedió esto de que mucha gente se preguntó, pero ¿qué onda con Mandela? Pero si estaba muerto. Yo recuerdo que murió. Pero no, resulta que fue presidente de Sudáfrica. Este tema es lo que provoca que el yuga, el gran yuga, la cuenta del tiempo de la India, de los hinduistas, se divide en 3 tiempos, en 3 eras. Y la última era es la que llaman el Kali Yuga. Este periodo de tiempo en el hinduismo son 620.000 años. La ciencia moderna, actual, habla de que los primeros homínidos surgieron hace 600.000 años. Como el hinduismo posee una fecha más exacta que el redondeado que se pegó la ciencia oficial, y ya es un detalle bastante curioso. Y pues el primer periodo del yuga sería el momento en que se elige a un homínido de nuestro planeta para comenzar a recibir almas de quinta conciencia que llevarían a que esos envases físicos comenzaran a evolucionar hasta llegar a ser lo que somos ahora, humanos, casi humanos. Y comenzaría con ese periodo, y llegaríamos hasta donde nuestro primer logos, Agastias, Elo, Caligastias, Chamasa, tiene muchos nombres, se suma a la rebelión de Lucifer y se genera este periodo de caos que se ha extendido por unos 380.000 años más o menos, cuando el orden verdadero habla de ciclos de 25.704 años, y esos 25.000 años son divididos en 12 por el tránsito por las constelaciones, generando las eras de las que hemos hablado o de las que sabemos, que tienen alrededor de 2000 y algo años, que sería la era de Piscis, la era de Acuario, y luego vendrá, no recuerdo qué signo está antes de Acuario. Y bueno, si quieren entender por qué van al revés, porque es Piscis, Acuario y van así, es porque nuestro planeta es el que gira, nuestro planeta es el que se está moviendo, las constelaciones no, y como nosotros giramos, las vemos pasar al revés. En realidad las constelaciones van para el otro lado, y por eso las eras van retrocediendo en comparación a la forma en la que nosotros lo vemos, porque es nuestro planeta el que entra al sector de la constelación y no la constelación la que entra al sector de nuestro planeta. En el año 1996 oficialmente se levantó la cuarentena porque se echó a andar la nueva red crística, la nueva red de conciencia humana, ya que la original fue destruida en el desastre de Atlántida, y los seres que vinieron de Venus a ayudar al planeta, esos hermanos mayores que se fueron dejándonos
la leyenda de que se irían como dioses y que volverían como hermanos, que luego, tiempo después, llegaron los reptiles y fueron confundidos con ellos y pasó mucho de lo que pasa actualmente con la adoración antropomorfa y los sacrificios y todo ese cuento de buscar oro y todo ese cuento. Debido a que se iba a levantar la cuarentena, desde la década del 80 comenzaron a ser enviados lo que entendemos niños como niños índigos, cristal y arcoíris. Esa es la razón de por qué comenzamos a recibir nuevamente ayuda desde afuera, porque la cuarentena obligaba a que estuviéramos incomunicados. Y claro, esta misma cuarentena es la razón de por qué llevamos tanto tiempo reencarnando una y otra vez en este mismo planeta. Y la razón era para que ninguno de nosotros encarnara en otro planeta y terminara llevando a esos planetas limpios los patrones de onda y cosas que hemos aprendido aquí, como son la ambición, la discriminación, las creencias de supremacía, los sentidos de posesión y todas esas cosas que nos han metido durante todo este tiempo en que la oscuridad ha tenido chip libre para hacer lo que quiere en el planeta. Pero eso se terminó. El plan divino, como tiene un orden específico, se decidió que, como iba a calzar el tema de la nueva red crística con el salto evolutivo del sistema solar, en donde estaríamos pasando a la cuarta densidad, porque estamos alcanzando las frecuencias de esa densidad, y pues nos toca salir a jugar a la calle. Nos toca en este momento se dice que somos como niños evolucionando, y habría que entender que somos como niños de 10, 11, 12 años, y que por primera vez nos están dando permiso para jugar en la calle y conocer a los niños de las otras casas. Y básicamente ese es el proceso en el que estamos ahora, el enterarnos de que hay humanidades y otros tipos de seres en otros planetas, y que tienen sus propias formas de vivir, que tienen sus propias costumbres, y nos toca enfrentarnos a eso, y eventualmente nos daremos cuenta de que los planetas manejan una sola ideología, que toda su gente representa una sola idea, que hay planetas donde todos son ateos, donde hay planetas que todos son creyentes, planetas en donde son todos cazarrecompensas, ponte tú, así al estilo lobo, planetas donde todos son poetas, planetas donde todos son cantantes, planetas donde solo hay nihilismo, planetas donde solo hay sendero medio, o solo sendero izquierdo, o solo sendero derecho. Y pues nos toca a nosotros decidir qué es lo que vamos a hacer como planeta. Y les voy a hablar un poquito más de los niños índigos, cristal y arcoíris. El color del quinto chakra es el color celeste, el color del sexto es el violeta y el color del séptimo es blanco. El color índigo no existe como color de chakra, como color base, como color de inicio. Pero si combinas el sexto chakra con el quinto, obtienes un azul violáceo, que es el color que entendemos como índigo. Este concepto se refiere a que hay gente, niños, que nacen con una frecuencia en su mente, en su alma, que los deja en un término intermedio entre el sexto y el quinto chakra. Esto significa que cuentan tanto con una buena dosis de lógica, como también con una buena dosis de intuición, que sería la habilidad del sexto, y la habilidad del quinto es el poder ordenar las cosas. Entonces, el índigo, técnicamente hablando, posee la función de entregarnos la justificación científica de por qué los fenómenos sí poseen una explicación. La gente cristal sería gente que está entre el sexto y el séptimo chakra, entre el blanco y el violeta,
que generarían un crisol de colores. Los niños cristal, se podría decir que su alma viene con una cierta configuración que los predispone a tener ciertos dones, ciertas habilidades. Y esas habilidades las usan de manera intuitiva, porque están más conectados con lo divino, con lo superior. Obtienen información que viene desde planos superiores. Entonces sucede que son capaces de hacer cosas que el normal de la gente no puede. Entonces, se podría decir que el índigo y el cristal hacen una dupla, en donde el cristal es capaz de hacer cosas que se consideran imposibles, y el índigo es capaz de explicar por qué esas cosas imposibles sí son posibles. Y luego nos quedaría el nivel de la gente arcoíris, que serían básicamente maestros que encarnan aquí con funciones específicas. Ellos representan un color específico de los 12 rayos y vienen con tareas muy específicas. Tal vez también habría que mencionar que como esto comenzó en los 80, quizás ya no sea correcto hablar de niños índigos, sino que habría que hablar de gente índiga, porque esos niños ya tienen entre 30 y 45 años. Y bueno, eso es lo que les puedo aportar sobre el efecto Mandela. Por ahí recuerdo que salió un científico, un físico que trabajaba con el acelerador de hadrones, que decía que después de que lo utilizaron, detectó unos cambios en las constantes que indicaban que ahora estábamos en otro universo, una otra versión de nuestro mismo universo. Y él creyó, o lo justificó, o lo explicó como que había sido causado por el colisionador de hadrones, pero en realidad no fue eso, sino que fue este suceso de la sobreescritura de la información, porque regresamos a la línea del continuo tiempo-espacio, que sería muy similar a como lo plantean en la serie Loki, en donde el tiempo es como un río, o sea, son como varios ríos que se cruzan y se dan vuelta, y la versión que más pesa es la que prevalece en el tiempo, mientras que las demás se empiezan a apagar. Espero que esta información les sea útil. A mí me parece un tema interesante. Compartan, suscríbanse. Gracias por su tiempo, chicos. Hasta la próxima. Bye.